ocurre desde hace siglos y siglos en esa escasa franja que une al Atlántico con el Mediterráneo. Como un rito antiguo, los hombres salen al paso del gran pez, anclan redes y aguardan con el laberinto dispuesto. En mayo, mediada la primavera, fieles a sí mismos, guiados por un instinto extraño y preciso, los atunes rojos regresan a las cálidas aguas de sus primeras horas, a las aguas donde nacen. Nadan veloces hacia el Mediterráneo interior, cruzan el estrecho y algunos se arriman a la costa, ajenos a su destino. Es lo que sucede desde hace siglos y siglos. Es noche aún cuando comienza a llegar al puerto de Barbate el personal que faena la almadraba Cabo Plata. Así se llama la almadraba anclada frente a Zahara de los Atunes. Sopla un ligero poniente, pero el capitán estima que no impedirá la pesca. Todo listo para zarpar en el Cocoliche, el barco en el que viajamos con los pescadores que luego se distribuirán en las distintas embarcaciones de la almadraba. Quedan por delante 40 minutos de navegación. Al abandonar el puerto pasamos junto al Reina Cristina, fondeado en la bocana. Es uno de los barcos que llevan hasta Japón buena parte del atún rojo capturado en la costa gaditana. Y es que Japón tiene mucho que ver con esta historia. Avanzamos con la proa en dirección a la almadraba, siguiendo el mismo rumbo que los atunes salvajes. El atún rojo, el tunustino, que es el atún que pescamos en esta zona, las almadrabas, es un pez muy voraz, muy veloz. Es un pez que vive durante todo el año en el Atlántico, ¿vale? Va navegando del Atlántico Norte hacia el Atlántico Sur. Cuando empieza la primavera, que es cuando el atún navega hacia el Mediterráneo, es cuando cae en esta zona, pasa por esta zona del estrecho, subes hacia la superficie, se unen cardúmenes y van todos navegando para pasar hacia el fondo del Mediterráneo, que es la zona suya de desove. Y cuando se acerca a la costa gaditana es cuando el 0,1% de los atunes que pasan por el estrecho pueden caer en nuestras almadrabas. Tiene mucha grasa en ese momento del año, con lo cual la captura en las almadrabas se captura en un momento óptimo, en un momento preciso en el que la carne de atún es muy valorada. Las orcas son la señal. Los grandes cetáceos son el principal depredador del atún rojo. Llegan cada año desde las frías aguas noratlánticas. Su presencia significa que los atunes han iniciado la migración hacia el interior del Mediterráneo para desovar. Así ocurre desde la noche de los tiempos. Así aparece descrito en las paredes de la Cueva de las Orcas, una leve cavidad natural en la Sierra de la Plata, cerca de Zahara. Los hombres del Neolítico hicieron de este lugar un observatorio privilegiado. Pintaron símbolos y tallaron marcadores solares, precisos calendarios que señalaban el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, cuando las orcas acechan a los atunes y empujan a algunos hacia la costa. Lo observaban desde la entrada a la cueva, un panorama extraordinario del mar que va estrechándose hacia el estrecho de Gibraltar. En estas aguas pescaron atunes los fenicios hace 3000 años y después los romanos, que levantaron en esta costa una pujante ciudad, Baelo Claudia. Nos encontramos uno de los conjuntos industriales de la ciudad de Baelo Claudia, donde se desarrollaban esas principales actividades económicas favorecidas por la riqueza piscícola que tenía el estrecho de Gibraltar y que aún tiene hoy en día, ¿no? Por tanto, es aquí donde se va a tratar todas esas capturas que se van a hacer en el estrecho de Gibraltar a través de los ingenios de pesca como las almadrabas, etcétera, y que van a permitir que se traiga el pescado a puerto en estos espacios donde se va a limpiar, tratar,
para luego ser almacenado en las piletas que tenemos justamente aquí en mi espalda. Fundada en torno al siglo I a.C., fue un punto estratégico del comercio con el norte de África. En los meses de verano atraía a buen número de mercaderes. En sus factorías se elaboraba el muy apreciado garum, salsa imprescindible en la cocina romana, elaborada a base de vísceras y despojos de pescado, macerados con otros condimentos. Se erige como uno de los puntos más importantes de exportación de estos productos, además por la calidad de los mismos, ¿no? Ya que las capturas primeras que se hacen en el estrecho de Gibraltar se realizan en este tipo de emplazamientos costeros, que son capturas más, digamos que tienen mayor valor nutricional y por tanto los productos que de aquí se derivan tienen mucha repercusión. De hecho sabemos que todos los productos más importantes llegaban a Roma. La zona fue volviéndose insegura, la prosperidad decayó y la población fue abandonando Baelo Claudia a partir de los siglos VI y VII y fundamentalmente con la expansión árabe sobre la península. La ciudad quedó sumergida en el tiempo y el olvido hasta que en 1917 se inician las excavaciones que vuelven a situarla en el mapa. Se estima que más del 60% de Baelo Claudia está aún por excavar. Ya ha amanecido cuando llegamos a la almadraba de Zahara de los Atunes. El tiempo es propicio. Cada cual va ocupando su lugar. Atrás quedan semanas de intenso trabajo para montar la extensa estructura de la almadraba. Son 6 meses de trabajo al año que se divide en 3 fases. La fase de calamento, que consiste en llevar todos los materiales a la almadraba. Primero se arma en tierra y luego se lleva a la mar. Los 2 meses teóricos de pesca, digo teóricos porque nunca se llegan a cumplir, puesto que tenemos unas restricciones de cuotas muy grandes y nunca se llegan a completar los 2 meses de pesca. Y por último, los 2 meses de leva, que consiste en retirar todo lo que se ha instalado en la mar, devolverlo, o sea, traerlo a tierra y se prepara para la próxima campaña. La almadraba comienza preparándose todo lo que vamos a echar en la mar para calarla, la llamamos calazón, y a partir de ahí nos lo traemos al barco. Ya del barco nos lo vamos llevando para la mar y lo vamos tirando. A partir de que empezamos a tirar cables al mar, que es sobre finales de febrero, principios de marzo, nos tiramos como mes y medio, un poco más largo quizás, para prepararlo todo. La almadraba necesita entre 350 y 400 anclas más o menos, anclas arriba, anclas abajo, y la almadraba os llega a sorprender lo cerca que está de la costa. Estamos muy cerca de la costa, pillamos una extensión de como 1,5 millas, lo que es la almadraba 1,5 millas. La almadraba es un laberinto de redes verticales, un entramado de boyas y flotadores, cadenas y plomos, anclas y cables. Las raberas son las redes principales, pueden superar los 2 kilómetros de longitud. Forman la entrada al laberinto. Los atunes pasan después al cuadro, que se divide en 3 partes: la cámara, el buche y finalmente el copo, el lugar donde se realizan las capturas, la única parte que tiene una red de fondo que se irá elevando para facilitar la pesca en lo que se conoce como la levantá. Se llaman almadrabas de buche, pero no siempre han sido así. El Palacio de los Guzmanes, la residencia de los duques de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, es hoy sede de la fundación de la Casa Ducal. En su archivo histórico se conservan más de 6 millones de documentos, entre ellos los diarios de Almadraba. Durante siglos, la Casa Medina Sidonia tuvo la concesión exclusiva de las almadrabas suratlánticas. Los duques las explotaban o las arrendaban. Los primeros legajos que lo acreditan datan de 1330. Nava en un momento determinado llegó a gestionar hasta 12 almadrabas, pero las almadrabas fundamentales siempre fueron las de Zahara y Conil. La mayor actividad la tenemos contrastada a partir de 1525. Me parece que fueron 37.000 atunes que se pescaron. Y llegamos a 1500
68, 70, donde se llegaron a pescar hasta 80.000 atunes. Los diarios de Almadraba recogen con minuciosa precisión el día a día de aquellas temporadas de pesca. Son un reflejo fiel de la vida social, pero también de aspectos meteorológicos, marítimos o económicos. Jueves 6 del dicho, continuando el mismo viento, se hicieron 4 lances que valieron lo siguiente. El primero fue a las 7 de la mañana y lo sacó Josep García en 300 mermas de 4 maravedís. Constan vendidos por el capitán en la puerta de la Chanca 5.128 atunes que han valido 84.625 reales y 33 maravedís de vellón. Junto a las anotaciones del quehacer cotidiano, se incluían en los diarios numerosas ilustraciones, mapas y planos de extraordinario valor documental, como este que detalla la estructura de un falucho, un barco de Almadraba, con sus medidas, sus vistas de alzado y de perfil, qué tipo de madera se utilizaba. Las almadrabas de entonces se manejaban desde la costa, eran las denominadas de tiro. La almadraba de tiro llegó a emplear hasta 300 personas, muchos de ellos aventureros, que eran sacados de las cárceles de Sevilla, porque bueno, en aquella época un vago maleante debía ser recluido en la cárcel. Entonces los duques sacaban a esta gente, daban trabajo durante 3-4 meses y los llevaban todos a la playa de Zara de los Atunes. A finales del siglo XVIII se introdujeron desde Italia las almadrabas de buche, similares a las actuales, que reducían notablemente la mano de obra. Los duques de Medina Sidonia perdieron el privilegio exclusivo de armar las almadrabas a comienzos del XIX, aunque aún mantuvieron una fuerte presencia en el sector durante décadas. Entre los miles de documentos de los diarios se encuentra este plano de la Chanca, la factoría, que los duques levantaron en Zahara de los Atunes. Este era el lugar donde se procesaba el atún, un espacio estructurado como una pequeña villa en torno al gran pez. La Chanca de Zahara es hoy una ruina que aúna decadencia y cierto encanto. Apenas queda la muralla que la circunda y algunas edificaciones derruidas, lo suficiente para dar idea de lo que fue en otros tiempos o de lo que aún podría ser. En la Almadraba, las tareas continúan bajo las órdenes del capitán. Los buzos han constatado la presencia de suficiente número de atunes como para continuar con las operaciones. Se trata de ir acercándolos a su destino final, al copo. En décadas pasadas, la pesca masiva con técnicas industriales en los caladeros del Atlántico y Mediterráneo suscitó la alarma sobre el futuro de la especie. Se estima que se capturaban ilegalmente 70.000 atunes cada año, así que cada vez llegaban menos a la costa gaditana. Las almadrabas unieron su voz a organizaciones ecologistas para que se tomaran medidas de protección por parte de las organizaciones competentes. Las cuotas vienen establecidas por un organismo que es una ORP, Organización Regional de Pesca. En el mundo hay 5 ORPs y la nuestra, la que gestiona el atún, es el ICAT, Comisión Internacional para Conservación del Atún Atlántico. El ICAT forma parte de él un grupo de científicos que evalúan las pesquerías. Entonces recomiendan a los gestores qué tienen que hacer, qué serie de medidas hay que hacer para que esos stocks no se sobreexploten. Entonces ponen una serie de cuotas, de prohibiciones, de vedas, observadores, inspectores a bordo, y eso lo decide el ICAT. En 2006 se estableció un plan de recuperación con cuotas anuales de capturas. La cuota de este año para las almadrabas gaditanas ha sido de 1.340 toneladas, unos 7.000 atunes. El plan ha dado resultados positivos y el sector pide ahora incrementar la cuota hasta las 1.500 toneladas previas a 2006. Las almadrabas son concesiones administrativas que salen a concurso por un plazo de 30 años. En la actualidad hay 4 almadrabas en la provincia de Cádiz, ubicadas en Barbate, en Conil, Zahara de los Atunes y Tarifa. El sector almadravero genera 500 puestos de trabajo directos y 1.200 indirectos.
Aquí los días, como hay mal tiempo, que no se puede ir a más, pues lo pasamos preparando material para la temporada siguiente. ¿Esto en concreto qué es? Esto le llamamos el plomo, a la cadena esta. Esto es para anclar la red al fondo. Paseamos con los Malia por una de las viejas factorías atuneras de Barbate. Malia es un apellido extendido en la localidad. Son descendientes de Paulo Malia, un maltés que llegó a Barbate a finales del siglo XVIII y le dio impulso, al punto de estar considerado como uno de sus fundadores. Miguel padre y Miguel hijo llevan salitre en la sangre. Es otra seña de identidad entre los barbateños. 2 hijos tengo y los 2 se dedican también a la almadraba. ¿Y tu padre era también...? Mi padre era también redero, igual que yo. ¿Y cuántos años llevas tú, Miguel, en la almadraba? La almadraba ahora llevo 20 años. 20 años. ¿Y tú, Miguel, cuánto tiempo llevas? Yo creo que son con estas 16 temporadas. Nosotros lo que es la temporada de almadraba nos dedicamos exclusivamente a lo que es la almadraba. La pesca. Y luego en temporada baja, digamos que no es temporada de almadraba, nos dedicamos a la reparación de los enseres, de las redes y demás. El resto de la dotación es fija discontinua. ¿Y que trabajan 6 meses? 6 meses y luego 6 meses el que tenga paro el paro y el que no tienen distintos oficios también. Que hoy en día tenemos un sueldo fijo. Lo que pasa es que dependemos de las capturas y al tener el tope, digamos, la cuota que tenemos asignada, pues las capturas cada vez merman más, son menos capturas y por tanto menos beneficios económicos. Teníamos otras compensaciones a trabajar de distinta manera, en hacer levantadas, que se cogían merva y abacora y eso, y siempre éramos gratificados con que todo se ha perdido. O sea, que digamos que percibís un sueldo y luego un porcentaje por captura. Sí. Por captura. Miguel hijo es discjockey, cuando la almadraba se lo permite. Llegó a la pesca un poco a la fuerza, no tenía otra cosa, pero ahora es un apasionado, tanto que lleva la almadraba tatuada en su piel. Avanzan las operaciones en la almadraba, se va conformando el cerco de embarcaciones. Nosotros estamos en la Testa, el barco de cabecera. A nuestra derecha el barco Tierra, el más cercano a la costa. A la izquierda el barco Fuera y enfrente, con sus 7 palos, la Sacada. Así se denomina a la embarcación que va elevando la red de fondo y reduciendo el espacio del copo. La Sacada es el barco desde el que el capitán dirige las maniobras. Él lleva el cálculo, decide cuándo ha de realizarse cada paso, porque la levantada debe producirse en un momento muy concreto, en el reparo de mareas, el escaso tramo que se produce entre una y otra marea, cuando las aguas remansan, ni suben ni bajan, y las redes pueden maniobrarse con mayor facilidad. A medida que el cerco se estrecha, los atunes se hacen más visibles bajo el agua. Se preparan las bodegas de refrigeración. Todo está dispuesto para iniciar las capturas. Y llega el momento. Los buzos se lanzan al agua con sus luparas, las armas con las que matan a los atunes mediante una descarga. En el barco se rematan. Una muerte rápida. Así se viene realizando desde hace un lustro. Técnicas importadas de Japón. Ahora se prima la calidad sobre la cantidad. En aras de la calidad, se evita que los animales se estresen al reducir en exceso la profundidad del copo, como se hacía años atrás.
En el proceso es fundamental la rapidez de las operaciones y la conservación del pescado en las condiciones más idóneas. En cada levantada se capturan en torno a un centenar de atunes. Si hubiera más en el copo, se dejan para otra jornada. Las primeras 50 piezas capturadas se trasladan a puerto en un barco de apoyo para que no estén demasiado tiempo en los depósitos de refrigeración. Se trata de evitar que la carne alcance el rigor mortis. Antes de que se produzca el atún, estará ya procesado y ultracongelado, menos de 2 horas después de su captura. El importante mercado japonés ha ido imponiendo sus depurados sistemas y sus estándares de calidad. Antes, cuando subías tanta cantidad de atunes prácticamente hacia la superficie, se tiraban los copejadores con agua casi por la cintura, esos atunes, si había 300, 400 atunes, se iban ahogando y entonces se estresaban más, iban los atunes más acelerados y se estresaban más. Cuando el atún se estresa, pasa el ácido láctico a su carne, a la sangre, a la carne, y entonces esa carne se acidifica, entonces va perdiendo calidad. Estos peces alcanzan a veces longitudes hasta de 3 metros y pesos que llegan a los 300 kilos. Bichero en mano, algunos pescadores se lanzan al agua para capturar a los que no pueden ser atrapados desde la embarcación. Hay imágenes más antiguas que las del Nodo. En 1933, pocos años después del nacimiento del cine sonoro, 2 catedráticos y cinéfilos españoles, Carlos Velo y Fernando Gutiérrez Mantilla, realizaron el primer documental audiovisual sobre las almadrabas. El copo es como un ruedo acuático. La sangre torera de los marineros gaditanos y levantinos les enardece y se lanzan al agua a bichero en mano, con bravura de espontáneos de plazas de toros, dando principio a la matanza. La matanza es una operación tan rápida como emocionante. El jaleo de hombres y animales aumenta mientras el agua y el espacio de las redes van disminuyendo. Eran los años del Consorcio Nacional Almadravero, el CNA. El consorcio supuso la cristalización de un proceso de concentración de empresas del sector, bajo el amparo del Estado. Se creó en 1928 con la dictadura de Primo de Rivera y mantuvo su actividad hasta comienzos de los 70. Fue un retorno al régimen monopolista en todo lo relacionado con la economía del atún, desde su captura al procesamiento y distribución. A lo largo de su historia gestionó 11 almadrabas suratlánticas y media docena de centros fabriles e impulsó la creación de poblados factoría, de los que el más importante fue el de Santipetri, en Chiclana. Llegué aquí a Santipetri en el año 1953 para trabajar como cordelero con una empresa familiar y estuve viviendo hasta el 1973, que es cuando se puso fin a la vida del poblado y a la pesca del atún. El trabajo nuestro consistía en hacer hilo para luego después hacer las redes de la almadraba, fundamentalmente el hilo para el copo. Había, por una parte, un personal fijo constituido por los jefes de secciones, los peones fijos, maestro escuela, practicante, sacerdote, y en total éramos unos 550 aproximadamente. Eso era el personal fijo. Y luego después, ya cuando se iniciaba ya la temporada,
pues la población aumentaba hasta unos 3.000 y pico aproximadamente. Venía gente de temporada y procedían la mayoría del Levante, de Almería, de Isla Cristina, de Ayamonte, de Lepe. Mucho ha cambiado el viejo poblado de Santipetri, o lo que queda de él. Algunos edificios albergan ahora negocios hosteleros, clubes náuticos o asociaciones. Queda en pie la casa del capitán, la restaurada capilla o varias de las viviendas. La mejor casa era la de administrador, la casa del capitán, después seguía la casa de los administrativos, de los jefes de secciones, maestro escuela, practicante, y estos tenían pues una vivienda, tenían también ducha, el resto vivían en unos patios comunes, donde los servicios también eran comunes, no eran individuales. También se sostiene aún el viejo cine que reunía al poblado, transformado en almacén donde se amontonan redes, cuerdas, flotadores y otros gastados enseres. Prácticamente se ha perdido todo y sobre todo lo que ha desaparecido es la vida que tenía Santipetri. Una vida que arrancaba con la sirena de la empresa y ya ponía en movimiento a toda la población, los niños al colegio y la gente a trabajar en la fábrica, en las distintas secciones, y ponía pues eso, todo el bullicio que daba la vida de un poblado, ¿verdad? El consorcio producía el 25% de las conservas de pescado que se elaboraban en España. Buena parte de esa producción salía de este poblado. Muy posiblemente, la próxima temporada, la almadraba de Santipetri vuelva a anclarse, es lo previsto. Se recuperará así una historia interrumpida hace medio siglo, aunque la almadraba nunca desaparece del todo. Forma parte de la cultura de la costa gaditana. Impregna todo, el vocabulario de la almadraba se traspasa al vocabulario del día a día, se utilizan un montón de expresiones en el día a día que vienen de la almadraba. Que te digo, por ejemplo, cuando un atún entra ya en el copo, cuando se está haciendo la levantada, al principio cuando se empieza a ir subiendo el copo, los atunes se van quedando sin aire, siempre hay uno que es el que primero dicen da la rebotada, pega un coletazo, ¿no? Es como el golpe de ¿qué pasa aquí?, ¿no? Pues eso es algo muy común cuando alguien en un bar, no sé qué, ¡pum!, sale un poquito, ya dio la rebota, fulanito dio la rebota, por ejemplo, ¿no? Los viejos cantos de almadraba, que marcaban el ritmo de la levanta, son ya pasado, pocos lo recuerdan, pero aún se sostienen contra viento y marea otras expresiones de la cultura almadravera. El oficio de carpintero de Ribera, de Calafate, se mantiene en Barbate casi exclusivamente por los barcos de la almadraba, porque son los que tienen barcos de madera. Aquí lo que hacemos es reparaciones y mantenimiento de los barcos de almadraba. En Barbate, en una orilla del río que da nombre a la localidad, se amontonan los esqueletos de viejas embarcaciones. Enfrente mantiene el pulso una de las pocas carpinterías de Ribera que quedan en la costa gaditana. Ahora mayormente los barcos son de fibra, los quiere la gente de fibra, tienen mucho más menos mantenimiento que los barcos de madera, pero tiene la flotabilidad, se menea mucho más que un barco de madera. El barco de madera es muy estable en el agua, para trabajar es mucho mejor, por eso la almadraba quiere siempre barcos de madera. Ramón estira la vida de un barco centenario, sustituye las maderas gastadas por otras de pino piñonero o de eucalipto. Espera jubilarse algún día aquí, en el taller, donde desemboca el río y huele a salitre y brea. Ya de regreso, nos acercamos al puerto de Barbate con medio centenar de atunes en la bodega refrigerada. No hace una hora que fueron capturados en la almadraba. Ahora llega la operación de descarga y pesaje.
son ejemplares maduros, de tamaño y peso considerable. La almadraba es un arte de pesca considerado sostenible. Digamos que el ciclo del atún, cuando llega a unos 5 años de edad, que mide aproximadamente metro y medio, y unos 30 kilos de peso, es la primera vez que madura, su primera puesta, su primer viaje del Atlántico hacia el fondo del Mediterráneo, ¿vale? Ahí ni por asomo se puede quedar ese atún en la almadraba. El atún puede vivir unos 20 y tantos años aproximadamente, y cuando tiene unos 14 o 15 años, es decir, ha pasado desde los 5 años que desova por primera vez, unos 10, 12, 13 años por el estrecho, y ahí es cuando cae en la almadraba, porque en la almadraba pescamos atunes de unos 180 o 200 kilos de media. Eso quiere decir que cogemos atunes de unos 400 hasta atunes de 100 aproximadamente. El hecho de que la red de almadraba, la luz de malla, que es el agujero de la red, mida más de 1 metro de luz, hace que toda especie pequeña, diferente al atún, incluso atunes pequeños que vienen acompañando al cardumen de peces, los sobrepase. Tras la descarga y el pesaje, los atunes pasan a la planta de procesado, a la zona de despiece, una gran colmena, un engranaje perfecto en el que cada operario realiza su tarea con precisión y rapidez, bajo la atenta mirada de la supervisora de calidad. Palpando el pescado podemos ver que todavía la carne está viva, ¿vale? Que la carne todavía no se ha llegado a producir el rigor mortis, y vemos lo que son las calidades dependiendo de la forma, del color que tiene el lomo, las calidades de grasa. Vamos clasificando el pescado según su calidad y su viveza y lo vamos ultracongelando. Ese sistema de clasificación nos permite después diferenciar cuál va a ser el destino de ese pescado, si va a ser para producción de conserva, si lo vamos a destinar a fabricar mojamas, si va a ser para un restaurante que requiere una determinada calidad en cuanto a grasa y en cuanto a frescura, etcétera. Despiezados los atunes, la carne se ultracongela a menos 60 grados, de manera que el pescado mantiene así todas sus propiedades organolépticas. Aún después del ultracongelado se realizarán análisis para constatar los estándares de calidad y las condiciones precisas de sabor y presencia. Lo llaman calidad sashimi. De nuevo topamos con Japón y sus técnicas de procesado. Al fin y al cabo, ellos son los principales consumidores y están en el origen del renacer de las almadrabas hace unas décadas. Las almadrabas llegaron a desaparecer por completo, dejaron de explotarse hasta la última almadraba, y fue por los años 70, 75, algunos empresarios pues volvimos a recuperarlas y empezamos con una almadraba, con dos, pero fue con el mercado japonés, con el que le dio el empuje para que hubiera ese pequeño resurgir. Actualmente la distribución de la producción de las almadrabas va el 60% al mercado nacional europeo, el 40%, 40-50% al mercado japonés. El mercado asiático, Japón, Corea. Antes prácticamente, cuando fue este pequeño resurgir de la almadraba, el 90% iba para exportación, para Japón sobre todo. Entre mi empresa y almadrabas de aquí, más o menos más que 30 años ya comprando atún y llevando a Japón, mercado de Japón. La calidad de atún de aquí es calidad máxima. Inagaki representa a Maura Nichiro, la mayor empresa de distribución de pescado en Japón, el país que más consume. En temporada, en torno a un 20% del atún se consume en fresco. Otro pequeño porcentaje se destina a conservas y salazones. Asistimos a un ronqueo, así se llama al despiece tradicional del atún. Lo primero es separar la cola y la cabeza. Estamos ante un ejemplar de 2 metros y 190 kilos de peso. Al atún se le llama el cerdo de mar porque, como ocurre con el porcino, se aprovecha prácticamente todo el animal para consumo. Al abrir el atún sabremos si es macho o hembra, ya lleve huevas de leche o de grano. La parpatana es la zona que une la cabeza y los lomos. Cuando se separan los lomos de la espina central es cuando se produce el ronqueo, que da nombre a toda la operación. Se llama así al sonido, similar a un ronquido, que se produce por el contacto del machete con la espina del atún. Con cortes longitudinales se extraen los 2 grandes lomos de cada atún.
A su vez, la parte superior de cada lomo se denomina lomo negro y la inferior lomo blanco. Ambas partes se separan. Del lomo blanco se sacan la cola, el descargado, el tarantelo y la ventresca, la parte con mayor infiltración de grasa. El lomo negro se divide en el descargamento y el plato. De la cabeza se extraen partes muy apreciadas actualmente en gastronomía. Los morrillos, los mormos, los contramormos, las faceras y los galetes. No hace tanto que el atún ha conquistado los fogones más selectos. En ello algo ha tenido que ver también la influencia de Japón, fundamentalmente en el consumo en crudo. El restaurante El Campero en Barbate está considerado hoy como uno de los templos del atún, pero hace unas décadas, a mediados de los 70, era una modesta tasca que comenzó a servir el pescado a la plancha y que puso en valor el morrillo, esa parte de la cabeza entonces apenas valorada y que ahora es para muchos la carne más apreciada. Con el tiempo, la tasca dio paso al restaurante. El menú degustación ofrece hasta 12 elaboraciones de atún, platos que unen tradición y vanguardia. Y seguidamente os voy a hacer un platito para que veáis la evolución que ha habido con la tradición, la innovación, pero siempre partiendo de la base de una cocina popular tradicional marinera. En este caso va a ser un galete de atún estofado, una pieza que nosotros la denominamos la cococha del atún. La cocinamos con hueso como si fuera un rabo de toro. Hemos hecho una salsita de yuzu y amontillado. Hemos hecho una cremita de calabaza especiada, asada en el horno, y lo único que vamos a hacer es poner una quenelle en el plato pequeñita. Perfecto. Seguidamente vamos a añadir lo que es el galete ya estofado, que lo tenemos aquí calentito, ¿vale? Lo vamos a poner al lado de la quenelle. Un taquito que va bastante bueno. Perfecto, ya le hemos echado un poco de salsa y vamos a ir añadiendo distintos elementos aromáticos y texturas en boca, ¿no? A mí en mis platos me gusta tener un poco de textura. Vamos a añadir un poquito de almendra. Seguidamente le vamos a añadir un poco de pipas de calabaza tostadas. Y por último, le vamos a añadir un poquito de lechuga de mar, un tipo de alga de una empresa de aquí de Suralga de la zona, que la verdad que va a ser siempre de la mano de nuestra cocina, por el toque yodado que le aporta y la salinidad que le aporta el plato, que va bastante bien. Un toque crujiente, visualmente queda bastante bien. Un guisito tradicional, popular, marinero, adaptado a los tiempos que corren, y es algo diferente y que yo creo que la gente disfruta mucho cuando viene a Barbate a probarlo. Los comedores del Campero son un reclamo más para lugareños y visitantes cuando comienza la temporada y el atún se convierte en el centro de un fenómeno que cada año, por mayo, puebla de turistas las calles de Barbate, de Zahara, de Conil, de Tarifa. Cada localidad organiza sus rutas y concursos gastronómicos, sus festejos en torno al atún rojo de Almadraba. Es la antesala del verano, que llegará con más turistas. Y tras el verano, los atunes volverán a cruzar el estrecho, regresarán al Atlántico en busca de más alimento. Décadas atrás, algunas almadrabas se giraban para capturarlos también
en ese viaje de retorno al océano. Pero pasaron esos tiempos, como pasaron por estas aguas los días de los fenicios y de los romanos, los días de las almadrabas del duque de Medina Sidonia y las del consorcio, como pasarán también estos tiempos de influjo japonés y llegarán otros. Solo el atún permanece en esta historia, el gran pez rojo y salvaje. El viajero obstinado seguirá brillando, veloz, de uno a otro mar, de una a otra era.